Vamos a ver ahora el método de Newton, que es un procedimiento, como lo dice aquí, para encontrar las raíces de una función en forma aproximada, mediante aproximaciones, utilizando las derivadas, ¿sí? Entonces, lo conocemos a este procedimiento como método de Newton. Tenemos aquí un esquemita, una función, ¿sí? F de x, la cual es continua y derivable en todo el intervalo que estamos analizando acá. Siempre lo decimos, por eso podemos aplicar todo lo que tenga que ver con derivada. Vemos que aquí en un punto A la función tiene un valor negativo, mientras que en un punto B la función tiene un valor positivo. Entonces, si en el intervalo AB tengo el límite superior es positivo y el límite superior es negativo o viceversa, quiere decir que en algún punto de este intervalo AB tiene que existir un punto donde la función se hace cero, es decir, un punto denominado raíz de esa función. En este caso lo tenemos marcado acá con la R, es decir, un punto donde la función va a cortar al eje X, como mínimo, puede haber más. Entonces, el procedimiento consiste en obtener un primer valor como aproximación, que le llamamos x1, a partir de ese punto obtener un segundo valor que está más próximo a la raíz y así sucesivamente, y nos podemos acercar al valor de la raíz tanto como nosotros querramos. Vamos a ver primero cómo es el procedimiento para llegar a ese valor y después entonces cómo lo utilizamos. Entonces, dijimos que vamos a tomar un valor x1 que va a ser una primera aproximación a la raíz de esta función. Entonces, este punto x1, cuya ordenada es f de x1, si yo trazo en ese punto la tangente a la función, esa tangente, como vimos ya en el significado geométrico de la derivada, tiene como pendiente la derivada de la función en el punto x1. La ecuación de esta recta, ¿cuál es? Bueno, recordando la ecuación de una recta dado un punto y la pendiente dada, entonces me quedaría y menos y1, que sería en este caso la ordenada de este punto, la pendiente, que es entonces la derivada de la función en x1 por x menos x1. Bien, esa recta va a cortar al eje x en otro punto que le voy a llamar x2. ¿Cuál es ese punto x2? ¿Cómo lo obtengo? Y lo obtengo simplemente igualando a 0 la ordenada y en la ecuación de la recta. Entonces reemplazo y por 0, me queda acá x, entonces lo voy a reemplazar por x2, porque sería este punto. Y de acá entonces voy a despejar x2. Lo que me da que x2 es igual a x1 menos la función sobre la derivada tomada siempre en el valor x1. Es decir, yo partiendo de una primera aproximación que llamé x1, obtengo una segunda aproximación, x2, que está mucho más cerca de la raíz. Si vuelvo a realizar el procedimiento, es decir, tomo ahora el punto de la función que corresponde a x2, obtengo su ordenada, busco la tangente a la función en este otro punto, me va a quedar otra recta tangente que por la forma que va a tener ahora va a cortar al eje X otra vez en otro punto que va a estar aún más cerca de R todavía. Y así entonces, utilizando un valor x2, yo lo reemplazaría aquí y podría obtener una aproximación x3. Y así, con el valor que voy obteniendo en un procedimiento, lo vuelvo a reemplazar aquí y obtengo una aproximación posterior. De esa manera, continuando en forma iterada varias veces haciendo el mismo procedimiento, voy a encontrar la cantidad de aproximaciones que yo quiera. En este caso le puse xn más 1, sería la aproximación que yo voy a obtener partiendo de un valor anterior x sub n. O sea que esto es entonces lo que me va a servir a mí para que, partiendo de una primera aproximación, pueda encontrar tantas aproximaciones como yo quiera a la raíz de una función. Dicho entonces, esta es la formulita que vamos a usar.
Explicado entonces en qué consiste el procedimiento, vamos a hacer un primer ejemplo. El primer ejemplo dice: halle las raíces de la ecuación. Si bien acá nosotros dijimos que el procedimiento sirve para calcular las raíces de una función, en este caso me pide de una ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esta ecuación? La transformo en función. ¿Cómo? Igualándola a 0, si es que no está igualada a 0, en este caso la ecuación ya está igualada a 0, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar este 0 por f de x. Y aquí tengo entonces mi función, la que yo voy a encontrarle la raíz y que obviamente va a ser la raíz también de esta ecuación. Entonces, en primer paso, derivamos. Derivamos la función. Entonces, ahora vamos a utilizar y sustituir en la formulita de Newton, que decía xn más 1 es igual a xn. No le voy a poner acá los subíndices n para hacer más rápido, simplemente voy a poner x. Entonces, x menos la función sobre la derivada. Lo que voy a hacer acá es resolver esta resta, sacando como un denominador, agrupando términos, etcétera, etcétera, para que me quede un poquito más reducida simplemente. Podría trabajar con esto tranquilamente. Y con esto entonces yo voy a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Darle a x una primera aproximación. Esa primera aproximación la tengo que encontrar yo, la tengo que proponer yo, y después entonces a partir de ella voy a ir obteniendo las siguientes aproximaciones. ¿Cómo hago para encontrar una primera aproximación? Una posibilidad sería, como tengo yo aquí al costado, el gráfico de la función hecho con cualquier graficador. Aquí tengo entonces la función en color verde. Y como veo, la función corta el eje x entre 0 y 1. O sea que voy a encontrar una raíz entre 0 y 1. Podría tomar el 0 o podría tomar el 1 como primera aproximación para entonces comenzar el proceso. Da lo mismo en este caso utilizar cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tenemos una sola raíz real. Lo único que tengo que tener presente aquí es que, como yo tengo aquí un cociente, que ninguno, si el 0 o el 1 me hicieran 0 el denominador, entonces tratar de buscar otro valor que no produzca justamente esa indeterminación. En este caso yo comencé dándole como primera aproximación el valor, entonces x1, que sería mi primera aproximación, le doy el valor 0. Aquí tengo una tablita, ¿no es cierto? Una tablita común y corriente que hacemos cuando tenemos una función. En vez de hacer el gráfico, también podría hacer esto. Entonces, fíjense, yo me tengo que fijar en esto. Para 0 la función es negativa, pero para 1 la función ya pasó a ser positiva. Habíamos dicho entonces que cuando ocurría eso, es decir, pasaba de un valor positivo a negativo o negativo a positivo, cualquiera de los dos, entonces quiere decir que en algún intermedio entre 0 y 1, ahí estaba la raíz. Entonces, viendo esto, me doy cuenta que entre 0 y 1 hay una raíz. Cualquiera de los dos, entonces tomamos como primera aproximación. Entonces, si le doy como primer valor 0, entonces reemplazo por 0 aquí la x y obtengo entonces el x2, que sería la segunda aproximación. En este caso reemplazo por 0 acá, me queda 2/3, que sería 0,66. Esta segunda aproximación la vuelvo a reemplazar aquí y obtengo entonces el x3, que sería la tercera aproximación, que me da este resultado. Este resultado lo vuelvo a reemplazar en la fórmula y obtengo entonces el x4, y a partir del x4 obtengo el x5 y así sucesivamente. Como voy observando, los números van siendo cada vez más iguales, voy viendo que la diferencia ya se va haciendo cada vez en los últimos decimales, y cuando aquí, por ejemplo, entre el x4 y el x5 observo que los primeros 4 decimales ya son los mismos, yo ya estoy seguro que esos 4 decimales son los valores que va a tener la raíz. La diferencia va a estar en decimales mucho más grandes. Entonces, yo voy a decir que la raíz de esta función es este valor, tomando un error inferior al 10 milésimo, o sea, trabajando con entonces 4 decimales. ¿Qué podría ocurrir acá en el caso de que la función pueda tener a lo mejor otras raíces? En este caso la función tiene una sola raíz real, pero
supongamos que hay una función, esta es una función cúbica, podría haber tenido otra raíz, incluso otra. Entonces, si hay otra raíz entre el 1 y el 2, por ejemplo, hubiese otra raíz real, entonces a mí me convendría tomar el 0 como primera aproximación para calcular esta raíz y el 2 como primera aproximación para calcular esta raíz. Si tomo el 1, voy a observar que o me va a ir hacia esta raíz o hacia aquella otra, pero no me va a servir ese 1 para calcular las dos raíces al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso dice, calcule la raíz cuarta de 56. En este caso, si yo le llamo x al resultado de la raíz cuarta de 56, paso entonces la raíz como potencia y paso el 56 restando igual a 0. Fíjense que la raíz cuarta de 56 es equivalente a resolver esta ecuación. ¿Sí? Si yo resuelvo esta ecuación, me queda raíz cuarta de 56. Entonces, una vez encontrada esta ecuación, la transformo en función y esto es entonces la que yo tengo que encontrarle la raíz. Por lo tanto, entonces derivamos, reemplazamos en la fórmula de Newton, resuelvo aquí la diferencia y esta expresión entonces me va a servir para sacar las aproximaciones. ¿Cuál es la aproximación que yo le voy a dar en este caso para comenzar? Y a ver, la raíz cuarta de 56, tengo que buscar un número que elevado 4 veces, o sea, la potencia cuarta me dé 56. ¿Sí? Entonces, si yo pruebo, por ejemplo, 2 a la cuarta me da 16, que es inferior al 56. 3 a la cuarta me da 81, que ya me pasé. Entonces quiere decir que la raíz cuarta de 56 tiene que estar entre 2 y 3. En este caso puedo tomar cualquiera de los dos valores para comenzar como primera aproximación. En este caso yo le di a x el valor 3, ¿sí? Entonces partiendo de x el valor 3, reemplazamos aquí el valor 3 y obtengo entonces el x2, que sería la segunda aproximación. En este caso fíjense cómo voy bajando. Entonces obtengo la x2, que es la segunda aproximación. Reemplazo este valor otra vez en la formulita esta y obtengo el x3. Con el x3 obtengo el x4 y con el x4 obtengo el x5. Fíjense que en este caso ya el x4 y el x5, en este caso con 6 decimales, los 6 decimales se repiten. O sea que la diferencia estaría en decimales superiores, que ya no me interesan. Entonces me puedo asegurar que la raíz cuarta de 56 es este resultado, por lo menos con hasta 6 decimales exactos. En determinados casos puede ocurrir que esta seguidilla acá de aproximaciones, x1, x2, el número vaya variando, digamos, mucho más lentamente. A lo mejor en algunos casos tengo que sacar hasta algún x6 o x7 para ver que ya el número veo que se establece y ya no hay cambios, entonces ahí me estoy asegurando que esa es la raíz. Por el contrario, si cuando hago este procedimiento, suponiendo que todo lo anterior está bien hecho, ¿no? Cuando voy haciendo las aproximaciones, voy viendo que acá los resultados van siendo totalmente distintos y nada que ver, no se van aproximando a un valor constante, entonces eso me está indicando que debo tomar otro valor como primera aproximación. Puede ocurrir que porque la forma simplemente que tenga la función, usando ese valor inicial no llego a aproximarme a la raíz lo suficientemente cerca, digamos, entonces partir de otro valor de aproximación. Bien, explicado ya entonces cómo es el procedimiento y en qué consiste, los dejo para que hagan alguno de los ejercicios.